El Ecuador de los últimos 40 años ha sido retratado innumerables veces con imágenes como estas. En la calle, las protestas siguen teniendo casi un detonante en común: recortes de presupuesto. Esta vez, son las universidades públicas las que entraron en polémica tras la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno para reducir hasta un 10% los presupuestos anuales de los centros públicos de educación superior. Una decisión en gran parte ligada a la grave crisis económica por la emergencia sanitaria generada durante la pandemia por coronavirus, y que se contrapone a la Constitución ecuatoriana, que establece que no se pueden reducir los presupuestos a la salud y educación. Según las previsiones del gobierno, la economía podría perder este año entre 6 y 10 puntos del Producto Interno Bruto, aproximadamente 12.000 millones de dólares. El gobierno aprobó inicialmente un presupuesto de $1.586 para el sistema universitario en 2020, que incluye a 33 universidades públicas. Además está la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, que son parte de este rubro. El recorte planteado cambiaría el presupuesto para el sistema universitario a 1.425 millones, es decir, alrededor de 100 millones de dólares menos. En el caso de la Universidad de Cuenca, su rector Pablo Vanegas denuncia que un recorte presupuestario los llevaría directamente al despido de docentes, porque en lo administrativo no tienen exceso de personal. Lo que podría suceder es que nos veríamos obligados a desprendernos de aproximadamente 400 profesores. Eso es una cantidad muy importante para nuestra universidad, tomando en cuenta que tenemos aproximadamente 1.200 profesores en nuestra institución. En esta universidad, el Ministerio de Economía y Finanzas plantea disminuir 5,5 millones, lo que para Vanegas significa poner en riesgo la calidad educativa en esta entidad, que tiene 153 años de creación. Evidentemente, la calidad académica va a disminuir y, por lo tanto, no podríamos tampoco cumplir las normas técnicas asistenciales, pero también se verían afectadas otras actividades, como por ejemplo la investigación. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dice que el recorte del presupuesto es menor al que no ejecutaron las instituciones de educación superior en 2019. No llega del 100%, se usó menos del 90%. ¿No es cierto? 87% de ejecución presupuestaria. Y esta es una cifra histórica. Entonces, si este año esta nueva asignación tenía un efecto del 10%, a nosotros sí nos parece insólito y poco responsable con los estudiantes que hay universidades que digan entonces ya no hay cupos. Martínez pone ejemplos y hace comparaciones de sueldos con cargos similares en otras instituciones públicas. Salarios, remuneraciones de $4.174 frente a un director de talento humano en otra institución pública, en el Ministerio de Salud específicamente, que tiene una remuneración de $2.597. Entonces, esos equilibrios son los que hay que ir encontrando. En referencia al sueldo de los rectores y otros funcionarios, el ministro insiste en que sin duda es algo que se debe revisar. 87 autoridades, niveles jerárquicos y docentes que perciben sueldos superiores al definido para el presidente de la República. Y este creo que es el sueldo sin la rebaja del 50%. Eso habría que verificar, porque ahorita con la rebaja del 50% esto se incrementa mucho más. Mire, en las universidades 5 de cada 10 funcionarios son docentes. Entonces, si es que hay una carga administrativa muy fuerte que impide que se garantice a los jóvenes el derecho a la educación, eso es lo que tiene que discutirse este momento. Sí, ya en 2017 el sueldo mensual de los rectores se redujo a $8.000, tomando en cuenta que hubo funcionarios en este cargo con sueldos de $16.000. Y actualmente el promedio es de $5.353. La remuneración en otros cargos en universidades y escuelas politécnicas públicas incluye vicerrector con $4.829, decano $4.306 y subdecano con $4.025. Según la Constitución, la educación debería recibir un incremento anual de aproximadamente el 5%. Vanegas resalta que el problema de no usar todo el presupuesto tiene relación a la asignación de recursos y al sistema de contratación pública, que en ocasiones retrasa la adjudicación y administración de dineros. La ejecución, a pesar de que el dinero ingresa en un año, por ejemplo, en el año 2019, la ejecución no se va a realizar únicamente en ese año,
se ejecute en el año 2019, en el 2020, en el 2021. Entonces, es muy complicado que bajo estos parámetros, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos, ¿no?, las entidades públicas en términos generales, podamos evaluar, ejecutar a lo mejor el 100%. Sí existen instituciones de educación superior que logran superar el 95-96% de ejecución, pero son instituciones que gastan prácticamente todo su presupuesto en pago de sueldos y salarios, ¿no?, que también es perjudicial, porque si una universidad no puede invertir, no tiene recursos para invertir, significa que está estancada también en la mejora de su infraestructura, en la mejora de procesos de investigación, de vinculación con la sociedad. La Universidad de Cuenca, ubicada en la categoría A, recibe del Estado ecuatoriano 67 millones de dólares. De ese valor, el 60% se destina a pagos de personal docente y administrativo. Es decir, 52 millones son usados en gasto corriente. Agustín Albán, secretario de Educación Superior, dice que no se trata de una reducción arbitraria y lo explica. Que las cifras de recaudación para el país son menores. Han caído dramáticamente, no solo las exportaciones de petróleo, eso es evidente, pero las cifras de recaudación por una menor actividad económica han caído. Y entonces el resultado de aplicar la fórmula de asignación de recursos es que se obtienen menos recursos para las universidades. Yo insisto en esto mucho, es simplemente aplicando la ley, las leyes existentes del fondo, el FOPEDEUPO que se llama, resulta en este menor presupuesto para las universidades del país. Por ley, gran parte del presupuesto de las universidades públicas ecuatorianas, que se denomina Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, viene del 10% del ingreso del IVA y del 11% del impuesto a la renta. Constituye el 80% del presupuesto universitario. La crisis, sin duda, ocasiona una reducción en la recaudación de estos tributos durante el año 2020. Mientras tanto, el ministro de Finanzas recalca que el 80% del presupuesto de las universidades públicas de Ecuador se gasta en el pago de nómina. El resto se usa para investigación y apoyo a estudiantes. ¿Se pueden eliminar este año el presupuesto de viajes o no? ¿Se puede revisar el presupuesto de viáticos? ¿Se puede revisar? Consultorías, por ejemplo, las universidades que tienen que ser creadoras de ideas, generadoras de ideas, no compradoras de ideas. O temas, por ejemplo, como conserjería o labores o servicios de guardalmacenes. La pregunta es si realmente eso está en el corazón de la universidad. Los centros de educación superior más grandes del país se distribuyen así. La Universidad Estatal de Guayaquil, con 70.000 estudiantes y 2.964 docentes, maneja un presupuesto anual de 168 millones de dólares. La Universidad Central del Ecuador, con 45.332 estudiantes y 2.564 docentes, cuenta con un presupuesto de 153 millones de dólares. La Universidad de Guayaquil, la más grande del país, atraviesa actualmente un segundo proceso de intervención, precisamente por los malos manejos en sus finanzas. Solo quedaban 20 millones. Su rector, Roberto Pazley, menciona que solo en 2019 gastaron 120 millones de dólares en salarios a docentes y personal administrativo, casi el 70% del presupuesto anual. No se puede permitir que una persona que haga servicios generales gane $1.300, igual que un profesor que va a dar clases, ¿no? Eso tenemos que ir mejorando, tenemos que ir solucionando estas iniquidades que se dan en el sistema. Pazley, quien a la vez es el interventor de este centro de estudios, acepta que finalmente la reducción debe darse. Con reducción presupuestaria, sin reducción presupuestaria, la Universidad de Guayaquil empezó en el año 2019 un reajuste al personal académico, administrativo y de servicios, porque realmente estaba en número excesivo. Pero en el sistema también están las universidades consideradas medianas, que perciben un presupuesto entre 78 y 20 millones de dólares. Y finalmente en la lista quedan estas, que reciben menos de 20 millones de dólares anuales. En esta lista existen 4 universidades que fueron creadas durante el gobierno de Rafael Correa y son llamadas emblemáticas. Algunas con millonarias inversiones que todavía no se pueden evaluar, pero que juntas tienen un presupuesto anual de 110,9 millones de dólares. Sobre el recorte presupuestario de las instituciones de educación superior, la Corte Constitucional dictó medidas cautelares y ordenó la suspensión de cualquier acción que modifique el presupuesto de las universidades hasta que se emita un dictamen de fondo. Además, en la Asamblea Nacional
La Comisión de Educación aprobó una resolución para presentar un juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas por incumplimiento de funciones y por reducir el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas en un monto de casi 100 millones. Esta lucha que estamos teniendo, esta batalla, es porque los que vienen detrás de nosotros puedan tener las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido. ESPOL brinda becas de movilidad académica, hemos mandado estudiantes a España, Antártida, Estados Unidos, en proyectos de investigación, en prácticas empresariales, en cursar semestres enteros. Entonces, el recorte del presupuesto, además de afectar a los docentes, porque existirían muchos despidos, afectaría también directamente a los estudiantes al no poder ESPOL cubrir con toda la oferta que usualmente tiene. Raúl Huachisaca, presidente de la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica del Ecuador, es tajante al mencionar que desde el lado estudiantil entienden la crisis global, pero insiste en que se opondrán a la reducción y que por eso saldrán a las calles cuantas veces sea necesario. Así es como en el país históricamente se exigen cambios, con marchas y protestas de toda clase. Pero hablemos de números que nos permitan entender cuánto se ha invertido en investigación y desarrollo, indicadores sustanciales para medir la calidad de la educación superior más allá de las exigencias actuales. En América Latina, por ejemplo, Brasil es el país que más invierte en investigación y desarrollo. El 1,3% del Producto Interno Bruto está comprometido con esta área. Le sigue Argentina con 0,6%. Chile y Ecuador destinan el 0,4%. Colombia, Uruguay y Venezuela utilizan el 0,3%. Bolivia el 0,2% y finalmente Perú asigna el 0,1% para este rubro. ¿Cuánto de esto se refleja en nuestra calidad educativa? La CENESID establece que Ecuador es el país de la región que más invierte por estudiante, $5.900 en promedio anualmente. Sin embargo, ninguna de nuestras universidades aparece en los listados de las 200 mejor puntuadas del mundo. El recorte a las universidades, según las autoridades, se sienta sobre la necesidad de esta emergencia sanitaria. Sin embargo, estudiantes, profesores y rectores se niegan a que los recursos se alejen de la educación superior. En medio de este debate se encuentra un Estado buscando financiamiento y una comunidad universitaria preocupada por los efectos y la incertidumbre que la pandemia del coronavirus sigue dejando al país.